Ahora, mientras se nos cuenta que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, será encarcelada o arrojada al abismo durante 1000 años, ¿qué ocurre durante esos 1000 años? Dice Juan en el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Qué interesante. Facultad de juzgar. Evoca las palabras de Daniel en el capítulo 7, versículo 9, cuando dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y en el mismo capítulo, en el versículo 22 dice: hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Sí, eso concuerda con Apocalipsis 1:14, cuando Juan, al mirar a aquel que le estaba hablando, nos dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Quiénes serán entonces estos que se sientan en tronos? Es interesante. Al mismo Daniel se le dice en Daniel capítulo 12, versículo 13, facilito, 12:13: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El mismo Señor Jesús, ante una pregunta de Pedro, en Mateo capítulo 19, versículo 27, que dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y la pregunta que le hace al Señor es: ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Interesante. Aquí hay una promesa específica para los apóstoles, para los 12. Serán parte de estos entonces. Y efectivamente, el mismo Señor Jesús lo refrenda cuando en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26, le dice a los de Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Bueno, a todas estas uno se puede preguntar: ¿y a quiénes van a gobernar estos, si todos aparentemente en el 19:21 de Apocalipsis fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos? Obviamente, no todas las naciones ni todos los seres humanos, a pesar de su incredulidad, participaron en esta batalla. No todos subieron a ella. Obviamente, entonces, sobre estos es que se levanta este reinado de nuestro buen Señor Jesús con aquellos a quien Él haya decidido que estén con Él para gobernarlos. Y entonces
ese regir con vara de hierro será estricto, ese desmenuzar como vasija de alfarero, porque será fuerte, estará entonces cumpliéndose durante estos 1000 años sobre los que habiten la faz de la tierra. A mí me parece tremendamente espectacular que entonces la Trinidad haya decidido mostrarle a la humanidad, a la cual se le dieron miles de años para gobernar a su antojo y a su albedrío, como les dio su voluntad, ahora se les va a enseñar cómo es que realmente se gobierna, cómo es lo que dice el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces cobran vida las palabras del capítulo 20, versículo 4, cuando Juan dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Pero ¿quién es más? A propósito, dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Mira qué interesante lo que dice este versículo en la parte final: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, que fueron levantados de entre los muertos, resucitaron. Pero en esta resurrección no van a participar todos los seres humanos que han muerto. Específicamente me está hablando de los que en Cristo Jesús han creído, que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, es decir, por haber decidido creer en Cristo Jesús y vivir conforme a la adoración que a Él se le debe dar. Entonces los decapitaron. ¿Los decapitaron por qué? Pues porque no adoraron a la bestia, ni a la imagen de la bestia, y no dejaron que les pusiesen la marca en sus frentes ni en sus manos. Es decir, dijeron: mátenme. A estos que se les dijo en capítulos anteriores: he aquí la paciencia de los santos. También se les dijo: bienaventurados los que de aquí en adelante mueran. Al creer en Cristo Jesús y por creer en Cristo Jesús, son los que me está diciendo este versículo, que vivieron, o sea, volvieron a la vida, pero no todos los muertos, como te dije. ¿Qué hacemos con aquellos que no creyeron en Cristo Jesús? Pensemos en los de todas las generaciones. Con respecto a esos, el mismo Juan me aclara: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y entonces Juan hace una aseveración tremenda. Esta es la primera resurrección. ¡Qué poderoso! Esta es la primera resurrección. O sea, si hay una primera resurrección, es que hay una segunda resurrección. ¿Quiénes resucitan en esta primera resurrección? ¿Y quiénes resucitan en la segunda resurrección? ¿A qué resucitan los de la primera resurrección y a qué resucitan los de la segunda resurrección? Pues eso lo veremos más adelantito. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.